La reforma de justicia penal en la Ciudad de México se puso a prueba con los delitos que cometen los menores en conflicto con la ley. De ese modo, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se prepara para que, en el 2016, todo esté listo. Mientras esa fecha fatal llega, se avanza en el inmueble que albergará a los juzgados. Que estamos en la obtención de la reserva territorial dentro de lo que va a ser la ciudad judicial pronto. ¿Qué más tenemos hecho? La oralidad en materia de justicia para adolescentes. Y es que para el Tribunal Superior de Justicia capitalino resulta mejor edificar que remodelar. También se preocupa por la capacitación del personal, lo que requerirá una cuantiosa inversión. En las áreas de defensoría, de Ministerio Público y Tribunal requerimos más de 3,000 millones de pesos. Nada más el arranque. Pero el cambio deberá incluir los programas de las escuelas de derecho y la actualización de los abogados litigantes, porque de otra manera, dice el magistrado presidente, la reforma penal no será integral. Raimundo Sosa en la Cámara, Heriberto Ochoa, Efecto TV. ¿Cómo piensan los jueces? ¿Cómo elaboran sus sentencias? ¿Cómo razonan a la hora de emitir la culpabilidad o la no culpabilidad? La adjudicación o la no adjudicación. Todos sabemos que un juez tiene que ser imparcial. Todos sabemos que un juez tiene que ser neutral. Y yo te pregunto, Alberto, ¿los jueces de veras pueden ser neutrales? Deben ser neutrales por naturaleza. La imparcialidad es la característica del juez. De no haber esa neutralidad, esa imparcialidad, la sentencia necesariamente sería sesgada. ¿Pueden ser neutrales? ¿Pueden ser imparciales los jueces? Yo creo que tendríamos que distinguir los dos conceptos. Yo creo que son diferentes, imparcialidad y neutralidad. Y yo diría de entrada, imparcialidad es que no es parcial, y de alguna forma alguien que es parcial es que es parte o tiene un interés en que el asunto quede de una forma o de la otra. Yo creo que en ese sentido los jueces son y deben ser imparciales. Dudo mucho que los jueces puedan ser neutrales, porque ideológicamente no creo que sean neutros. Yo tengo muy claro algunos casos que luego decide la Corte, que desde el día que se plantea, por ejemplo, la interrupción del embarazo, la constitucionalidad o no de la interrupción del embarazo, ya sabe uno que al menos 2 ministros van a acabar de un lado y otros 2 ministros van a estar del otro, porque por su ideología conservadora es unos, van a estar en contra, y por su ideología más progresista los otros van a estar a favor. Y yo agregaría otra cosa, el tema, por ejemplo, de la parcialidad, uno podría eventualmente pedir que se excuse el juez, que no conozca el asunto, o recusarlo, digamos, o uno mismo excusarse siendo el juez, pero siendo neutral, creo que el concepto es diferente. Yo lo que voy es que uno no podría dejar de tener un corazoncito, de tener una visión de las cosas, una cierta ideología detrás. Yo difícilmente creo que puedan ser neutrales, aunque entiendo y estaría yo con la idea de que son y deben ser imparciales. Cuando llega un caso a tu tribunal, no sé, pongo el caso que estaba poniendo Imer, aborto, interrupción del embarazo, no sé, otros temas mayores, pena de muerte, eutanasia, matrimonio de personas homosexuales. De pronto no cuentan tus prejuicios religiosos, tu formación en valores, la familia en la que creciste. A la hora de emitir una sentencia y te dicen, ¿usted qué opina del matrimonio entre personas del mismo sexo? Tú dices, pues voy a ver qué dice la ley, o dices, yo de plano creo que esto no, o de plano creo que esto sí. ¿Qué piensa el aborto? ¿Qué piensa la eutanasia? ¿Qué piensa la pena de muerte? ¿Puedes juzgar de manera neutral de veras? Lo ideal es que así fuera, pero ¿se puede? Hay una gran diferencia entre las sentencias que aplican la norma, esto es, los jueces de legalidad de proceso y los jueces constitucionales. Los jueces de legalidad, por más que puedan tener determinada tendencia, los márgenes de la ley les impiden brincarla y hacer alguna otra cosa distinta de lo que la norma dice. El juez de constitucionalidad puede hacer pesar más algunos otros temas de ideología, tendencias, simpatías. No sé si esto realmente termine por perder su neutralidad. Lo llevaría yo más al subjetivismo en cuanto a que alguien se convence más de una cosa frente al otro. El juez que no fuma estará más proclive a determinar que alguna cuestión que impide o regula severamente el tabaquismo será muy bien vista frente al que no lo hace. Claro. Ahí hay ciertas circunstancias que norman su criterio, pero muchas veces el tema de legalidad no le permite avanzar hacia esos lados y generar una decisión simplemente por su propia convicción. No tendría cómo razonarla. El juez constitucional tiene más margen para hacerlo, pero también siempre debe encontrar lo razonable de su determinación y no tratar de hacer prevalecer solo su tendencia. Dice Alberto, no es lo mismo aplicar la ley que interpretar la Constitución. Esta neutralidad
¿Se puede distinguir en estos dos casos tan claramente? Yo no estoy tan seguro que sea tan fácil de distinguirlos, decir, en el nivel de legalidad, en el día a día de los operadores jurídicos, somos completamente neutrales. Llegan los asuntos a la Corte y ahora sí se vuelve esto una cosa no neutral. Yo creo que no, yo creo que son niveles diferentes. Yo creo que todos nos podemos tratar de hacer un trabajo, o se debe tratar de hacer un trabajo bastante objetivo de parte de los jueces. No estoy negando que son jueces y como tales sujetos, y que de alguna forma, insisto, tienen su corazón, tienen su ideología, y sí coincido en que hay márgenes, tienen libertad y tienen restricción. Entonces, en la medida en que el margen de libertad dan para maniobra, pues quizás puedan maniobrar. Y maniobran conforme a esa ideología. No creo que necesariamente quiera decir que sean ya como que violentemos con eso la imparcialidad, porque no quiere decir que sea parte, no que esté a favor o en contra de uno. Digo, sí creo que podrán difícilmente mantenerse neutrales, porque curiosamente al final de cuentas estamos pidiendo que se pronuncien de un lado o del otro. Entonces, ¿qué te sirve que un juez se quede neutral? Pues yo no decido. No, espérate, pues si tu trabajo es justamente decidir quién de los dos tiene la razón, a quién le adjudicamos. Y estoy hablando del sentido más de decisión ordinaria, y en un momento dado en una decisión constitucional, ¿de qué lado está el derecho, de qué lado está ¿Qué tanto influyen, en tu experiencia, las convicciones políticas, por ejemplo, de un juez? Si un juez tiene un partido político y tiene que condenar, o tiene que absolver a un grupo, tiene que privilegiar o tiene que limitar a otro. Si la sentencia se apoya en una tendencia ideológica, el razonamiento que tiene que hacer para convencer debe estar apoyado en el derecho, y difícilmente el derecho le va a dar la posibilidad de apartarse tan severamente del cauce de la norma. Regresando al tema de los juicios, por ejemplo, un juicio civil, por más que yo pudiera considerar que alguien que no cubrió el costo de un alquiler tendrá que desocupar, pero no lo pudo hacer porque la situación general de la economía es complicada y no tiene trabajo, bueno, si yo considerara que eso es lo que le llevó como una justificante a no pagar y absuelvo de esa prestación, pues desde luego que me estoy apartando del derecho, por más que mi ideología esté avanzada hacia el lado de que la situación económica no es la correcta. El juez tiene que desatender aquella cuestión tan particular que se le presenta y ver si objetivamente se dio o no el supuesto de la norma. Pero no es un rígido intérprete de ella. Tiene que hacer el ejercicio necesario, pero no llegar hasta desbordarla. El juez constitucional tiene bastante más elementos para poder definir si la ley tal cual está alcanza o no los objetivos que trazó la Constitución, y en esa interpretación estructural de la Constitución, atendiendo a las bases que crearon esta Constitución, puede llegar a una decisión final diferente que la propia ley dice. Vamos a aterrizar estas ideas tan abstractas en un caso concreto, en el caso de la película Presunto Culpable, por ejemplo. Los valores del juez, las prioridades del juzgador, después del corte que viene.